Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Es que ni la investigación ni la acción pública penal puede hacerse sino a través del Ministerio Público. Es la respuesta del actual gobierno a la primaria petición de las Naciones Unidas para que la Misión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICI, se instale en el país y se convierta en acusador privado. Que ese planteamiento de Naciones Unidas se logre efectivizar. ¿Y cómo se puede hacer eso? En el proceso penal. Que la acción pública penal la ejerce el Ministerio Público, pero que se pueda personar la CICI como querellante adhesivo y ya puesto en el proceso que tenga vida independiente y que actúe ante el tribunal en forma independiente, incluso del mismo Ministerio Público. Se puede perfectamente. Es el camino más transitable que la administración de Xiomara Castro le ofrece en la contrapropuesta a las Naciones Unidas. El problema, dicen algunos profesionales del derecho, es que al cambiar los términos de acusador privado a querellante adhesivo, la CICI estaría siempre adherida a los antojos o caprichos del fiscal de turno. Si la CICI no tiene acción para poder asistir a los tribunales junto al Ministerio Público, va a quedar sus acciones al arbitrio del funcionario que tiene el monopolio de la acción penal pública. Entonces ahí quedaría burlada la voluntad popular y de la institución que ha venido al país o que vendrá al país a colaborar en materia de investigación de temas de corrupción. Pero no basta con entregarle la lima, el machete y la vaina para que la misión de apoyo de las Naciones Unidas corte parejo la maleza de la corrupción una vez que llegue al país. Desde el Ejecutivo y sobre todo desde el Congreso Nacional se tienen que enviar otras señales. Mientras no deroguen la ilegal e impune amnistía política que dieron, mientras no reformen el Código Penal, mientras no eliminen un montón de decretos en el Congreso Nacional que impedían la verdadera investigación criminal en temas puntuales como lavados de activos, por ejemplo, aquí va a ser muy difícil de que pueda venir esa misión. La última palabra la tiene el presente gobierno, que ya insinuó que no le otorgará a la CICI la categoría de acusador privado. A cambio le ofrece un premio de consuelo de querellante adhesivo, una postura que no dista mucho con la actitud vacilante de la Junta Directiva y la bancada oficialista del Congreso Nacional, que no entra al fondo de las reformas que facilitarían o trancarían el trabajo de la misión de apoyo de las Naciones Unidas. Versiones del Congreso Nacional y de la misma bancada oficialista aseguran que en las reuniones privadas con personeros de las Naciones Unidas estos les han dicho que si no le dan las herramientas necesarias, entiéndase, garras, colmillos y dientes para luchar de frente contra la corrupción, sin eso ellos no estarían llegando al país. Ulises Aguirre, Telenoticias. Frente a Frente presentó el tema del día. Yo tuve una reunión, buenos días, hace algunos días con un influyente diputado muy cercano a la presidencia del Congreso y me decía, mire, le voy a hacer claro, nosotros hemos recibido misiones de las Naciones Unidas y una condición sine qua non, dice, es justamente que se le permitiera a la CICI Honduras tener también la acción penal, como la tiene el Ministerio Público y como la tenía en Guatemala la CICIG. Yo pensaba que esto iba a ser motivo de negociaciones entre la ONU y el gobierno hondureño. Pero el diputado, digo, un diputado muy influyente, me dice, es una condición sin la cual la CICIG no vendrá al país. Por eso me dice, hicimos la reforma para que el AUFERCO tuviese el espacio, tuviese la oportunidad de presentar requerimientos fiscales sin tener la autorización del fiscal general, dice,
Se supone que la CICI trabajará conjuntamente con la UFERCO, así como sucedió con la MASI. Y a esa es una vía, dice. Porque implicaría reformar la Constitución, ya que el monopolio de la acción penal la tiene el Ministerio Público. Eso tardaría tiempo, dice, y produciría retrasos en el trabajo. Entonces, vengo yo y le digo, o es que de chiripa hicieron la reforma esa para que el fiscal de la UFERCO presente requerimientos sin la autorización del fiscal general, solo mientras esté este fiscal. Cuando ya venga el otro fiscal, que uno supone será del libre, ¿van a terminar con esta reforma? No, me dice. Pensamos en eso y por eso lo hicimos. Bueno, la situación está en que ayer el doctor Edmundo Orellana Mercado presentó otra opción. Habla del querellante adhesivo, ya lo escucharon ustedes, que la acción pública penal es del Ministerio Público, dice, pero la CICI, la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, puede ser un querellante adhesivo independiente del Ministerio Público. Justo ayer que divulgamos esa reacción de Edmundo Orellana, me escribió la abogada Norma Iris Coto, que es juez en los tribunales de San Pedro Sula. Y me dice la abogada, contrario a lo que dijo el último panelista internacional, sí puede intervenir el acusador privado aun cuando también acuse el fiscal. Es más, puede inclusive intervenir en la acción ya iniciada por el Ministerio Público. Puede leer el artículo 96, Código Procesal Penal que le envío, y en efecto me lo envió. Pero la partecita que también quiero leer, vamos a ver, no se me ha terminado de activar este aparato, voy a recurrir a este. No existe la figura de querellante adhesivo en el Código Penal. Fue lo primero que me escribió. No existe la figura de querellante adhesivo en el Código Penal anterior ni el actual. Lo que existe es la figura de acusador privado, siempre y cuando la víctima, el Estado en casos de corrupción, le dé poder. Y luego me remite a que mire el artículo 96 del Código Procesal Penal, que es lo que les estaba leyendo en los últimos minutos. Pues entonces, entre otras cosas, ese puede ser uno de los puntitos de desacuerdo entre la ONU y el gobierno de Honduras, lo que en el memorando de entendimiento especifica el organismo internacional, que la CICI, que nosotros vamos a participar, instalar y ayudarles para combatir la corrupción, pueda también compartir con el Ministerio Público la acción penal. Pero ya han escuchado ustedes, aquí no se ha recibido con agrado eso. Aquí no se ha recibido con agrado. Y no sé cuánta disponibilidad haya de reformar la ley para que se le permita a la CICI, si es que se instala, compartir el ejercicio de la acción pública penal con el Ministerio Público. Y lo que me dijo el diputado es una condición sine qua non, me dice. Sin esa no viene la CICI. Pues bien, esa solo es una de las aristas. Hay otro montón de aristas que hoy vamos a debatir aquí con nuestros invitados, a la espera del exfiscal del Ministerio Público, exfiscal de Defensa de la Constitución, René Adán Tomé, que viene en camino. Ya tenemos aquí al abogado, el licenciado en Ciencias Policiales y exdiputado del Congreso Nacional, don Osman Aguilar, a quien le doy la bienvenida. Gracias, buenos días, gracias, es un placer tenerlo en el programa. Gracias. Y a don Rafael Jerez, que es oficial de asesoría legal del COEP. Ambos ya han leído la respuesta que hizo pública el canciller Eduardo Enrique Reina hace algunos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es la lectura de la respuesta? ¿Sienten ustedes un compromiso pleno del gobierno para tener Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, pero que no venga de adorno,
que no venga de adorno, como una instancia que se hizo en El Salvador, que venga con el mismo ímpetu de combate a la corrupción que tenía la CICIG de Guatemala, o que venga con un poco más de independencia como la Maxi, porque la Maxi, hay que admitir, hizo muchas cosas. Puso a temblar el entarimado corrosivo de la élite política en Honduras, y hubo miedo, y por eso no renovaron el acuerdo con la Organización de Estados Americanos. La única manera para disuadir a los corruptos, públicos y privados, porque esto es una colusión, es la única manera. Así que comienzo con el abogado Osman Aguilar. ¿Qué ha percibido de esta respuesta del gobierno? ¿Podemos tener confianza en que instalemos una verdadera Sisi en Honduras como la anhelamos? Gracias, Renato. Yo en este tema soy de los que veo el vaso medio lleno y con optimismo. En primer lugar, porque veo una voluntad por parte del gobierno de cumplir lo que en su momento fue una promesa de campaña, pero también de cumplir lo que en su momento fue una exigencia ciudadana. Muchísimos sectores de este país acompañamos las marchas en el año 2015 para que en Honduras existiera un organismo contra la corrupción y contra la impunidad. ¿Recuerdan ustedes, amables televidentes, el movimiento de los indignados, donde al final nos sumamos cualquier cantidad de ciudadanos y de sectores a acompañar, y fue por eso que vino la MASI? Con el comunicado del gobierno de ayer, en primer lugar, lo que queda claro es la voluntad de que venga una misión auspiciada por la ONU que ayude a nuestro sistema a combatir contra la corrupción y contra la impunidad. Esa es la primer primicia, y esa es una buena noticia. Si va a tener dientes o no va a tener dientes, bueno, escuchando la declaración del doctor Mundo Orellana, se refería a que podía ser un querellante adhesivo. Sí. Es una figura que, si bien es cierto, hoy no existe en el Código Penal, pero sí en otros sistemas penales de diferentes países, inclusive en Latinoamérica, existe. Y como bien lo dice el memorándum de entendimiento propuesto por el gobierno, hay una primera fase también de diagnóstico y recomendaciones. Yo creo que en sus primeros 6 meses, esta fase de diagnóstico y recomendación que tendrá que hacer la nueva misión, es donde se van a realizar los cambios, las reformas y las derogaciones de códigos, leyes, inclusive reglamentos y, ¿por qué no?, también reformas constitucionales, para el mejor funcionamiento de este ente. Recordemos que la Maxi, como usted lo dijo, Renato, también hizo lo propio cuando vino. En un principio también hizo una evaluación, un diagnóstico, y recomendó qué leyes se deberían de aprobar, qué leyes se deberían de modificar, códigos, para el mejor funcionamiento de esta misión. Y uno de ellos fue, si recuerda, Renato, la creación de la Ley de Política Limpia. Fue una recomendación de la Maxi, pero para eso primero se tiene que instalar, hacer el diagnóstico y con ese diagnóstico presentar las recomendaciones a través del Ministerio de la Presidencia, era la Maxi, y si tenían que ir al Congreso porque eran reformas a leyes o a códigos, entonces se remitían al Congreso Nacional para su reforma, para su aprobación o dependiendo cuál sea el caso. Entonces, en este caso, yo creo que esta misión debe hacer lo mismo. La buena noticia de entrada o primera es que existe la voluntad para que se instale y se debe instalar. Después de ese diagnóstico, ellos definirán si el Congreso Nacional tendrá que hacer reforma, inclusive la Constitución. Porque si estamos hablando de romper el monopolio de la persecución penal y darle a este nuevo ente internacional la facultad de la persecución penal, tiene que ser una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional no se puede comprometer por sí solo el Poder Ejecutivo. Recuerde que la independencia de poderes nos dice que es potestad del Poder Legislativo. Por lo tanto, si esta misión nos recomendara, le pasa la pelota a la cancha del Congreso Nacional y veremos si en el Congreso Nacional existe la voluntad o no. Si existen 86 diputados, ¿por qué? Porque al ser reforma constitucional necesitamos una mayoría calificada, es decir, 86 diputados, y que se apruebe en una legislatura y sea ratificada en la segunda legislatura. Entonces, en resumen, Renato, yo sí estoy optimista porque viene esta misión, porque el país lo necesita, porque nunca debió irse la Maxi. La Maxi estaba haciendo aquí un muy buen trabajo, a pesar de que tenía
la mayor parte de la clase política en contra, a pesar de que tenía muchos empresarios en contra, la Maxi, Renato, logró judicializar 14 casos. Logró encausar 113 funcionarios públicos. Y no estamos hablando de bajos funcionarios públicos, estamos hablando de ministros, estamos hablando de diputados, estamos hablando de grandes empresarios. En el poco tiempo que estuvo la Maxi, es decir, en 4 años, realizó un trabajo tan bueno que la clase política en enero del 2020 tuvo que confabularse, tuvo que conspirar, tuvieron que hacer reuniones en el Congreso, en Casa Presidencial, en algunos bufetes destacados de este país, para correr prácticamente la Maxi del país. Y fueron en 4 años, Renato, 4 años. La CICIG en Guatemala funcionó del 2006 al 2019, 13 años. Y si usted ve la data de los primeros 4 años de la CICIG en Guatemala y la data de los únicos 4 años que tuvo la Maxi en Honduras, comparando peras con peras esos primeros 4 años, la Maxi tuvo resultados por mucho superiores a la CICIG. Pero la clase política se confabuló, también algunos empresarios, y decidieron correr la Maxi. Entonces, yo sí estoy optimista porque el primer paso es que venga esta comisión contra la impunidad y contra la corrupción, que venga a colaborar con nosotros, los hondureños, y que no sea por 4 años, que sea por más periodos y, sobre todo, que tenga esa independencia para investigar los gobiernos, no solo este y no solo el anterior, sino por lo menos los últimos 4 gobiernos, de donde se pueda obtener información para incoar este tipo de casos. Pues han escuchado ustedes la opinión del abogado Osman Aguilar. Osman fue un hondureño que mientras estuvo la Maxi aquí la defendió y ahora tiene optimismo. No podemos decir a esta altura que vendrá la CICI, que no sabemos cómo va a reaccionar la ONU, ¿verdad? Sí. Veremos. Ya le digo yo lo que se me dijo. Es una condición sine qua non que si no pueden ejercer la acción penal, no quieren estar supeditados a un futuro fiscal que uno presume será del partido en el gobierno que les limite. Ellos quieren venir con la libertad que tenían en Guatemala, y esa libertad de Guatemala hizo que las élites corruptas se las reventaran y no la dejaran seguir trabajando. Bueno, y aquí sucedió lo mismo con la Maxi. En 4 años, allá en 13. Entonces fíjese que el optimismo del abogado Aguilar, el optimismo del abogado Osman Aguilar no se refleja en otras personas. Después de leer la respuesta del gobierno de Honduras, le voy a pedir a la producción, por favor, después de la noticia del día en la escaleta de anoche de TN5 Estelar, que ubiquemos el video de las siguientes notas cortitas que quiero leer esta mañana. Quiero leerles la reacción del padre Melo, la de Jeff Ernst, periodista que mientras gobernó Juan Orlando Hernández fue ícono de varios sectores porque denunciaba constantemente desde los Estados Unidos al expresidente de Honduras. Muy bien, vamos a comenzar con la del padre Melo. El líder de los jesuitas en Honduras, Ismael Moreno, al referirse a la respuesta del gobierno al acuerdo de memorando de la ONU para la viabilidad o no de instalar una CICI, escribió en sus redes sociales lo siguiente: si no es para impulsar procesos serios de investigación que conduzcan eficazmente a enjuiciar corruptos y criminales, ¿para qué servirá la CICI? No queremos burocracias, queremos instancias con dientes filudos para morder la impunidad con firmeza y decisión. Eso fue lo que dijo el padre Melo. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Luego vamos con Jeff Ernst. El periodista estadounidense reaccionó este miércoles, después de la respuesta del gobierno. Ernst destacó que la ONU propone un mecanismo anticorrupción con dientes, como la CICIG de Guatemala,
mientras que el gobierno parece proponer algo más como una Maxi 2.0 o hasta más débil. De ser así, sería engañoso llamarlo Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, dado que ese nombre implica algo como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El tiempo dirá, reflexionó Jeff Ernst, un poco pesimista. Bueno, Alex Shackelford agradeció la respuesta del gobierno al memorando. En este momento no se va a comprometer Alex Shackelford, la coordinadora de residente de la ONU en Honduras. Ella simplemente agradece, es diplomática y espera que allá el secretario general y la gente que ha delegado el secretario general para que determine si Honduras tiene condiciones para que venga la ONU a Honduras y no a quemarse, sino realmente a contribuir con el Estado de Honduras para combatir la corrupción. Eso se va a decidir allá, no aquí, allá en la Secretaría General. Allá están los especialistas y los técnicos estudiando y analizando la respuesta del gobierno de Honduras. Alice aquí solo dice gracias porque han respondido. Ahora veremos qué dicen nuestros jefes allá en Nueva York. Pues son algunas de las respuestas. Melo reaccionó así después de conocer la carta. No queremos una Sisi burocrática. Dice aquí queremos una Sisi filuda que venga realmente a combatir la corrupción. No a maquillarla. No simplemente que venga aquí a decir cumplimos con la promesa. No, que venga pero que actúe. Y Ernst es más radical todavía. Eso que están proponiendo, dice, no se parece a la CICIG de Guatemala. Es una Maxi 2.0 más débil. Bueno, son percepciones. No sé cuál es la percepción que tiene Rafael Jerez luego de conocer el memorándum que nos envió la ONU y la respuesta del gobierno hondureño. Rafael. Sí, hola Renato, un gusto estar aquí. Perdón, solo quiero saludar al abogado René Adán Tomé, exfiscal de Defensa de la Constitución, que ya está aquí en el set. Bienvenido, abogado, mucho gusto. Muchas gracias, a la orden. Disculpa, Rafael, adelante. No hay problema. Bueno, mire, creo que las reacciones de Jeff Ernst, del padre Melo y de otras personas que se han expresado con preocupación son precisamente una reacción a los precedentes históricos que hemos tenido en Honduras. Yo creo que la analogía con Guatemala es importante porque no solo es oportuno analizar la CICIG y esa figura del querellante adhesivo o el papel que el Ministerio Público va a tener, sino el contexto que rodeó el inicio del funcionamiento de la CICIG en Guatemala. En ese momento hubo un primer acuerdo que no se materializó entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas, y fue hasta en un segundo momento que incluso con una opinión consultiva de la Corte Constitucional es que se inició el funcionamiento de la CICIG, y hay que tener en cuenta que el Código Procesal Penal de Guatemala sí incluía en ese momento la figura del querellante adhesivo, y eso facilitó en gran medida la suscripción de ese acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. Pero el surgimiento de esa Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala se da después de un conflicto interno, un conflicto armado que duró mucho tiempo, y eso es una respuesta a ello. Los mensajes que usted acaba de leer, Renato, son una respuesta a la experiencia que Honduras ya tuvo con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, y también un poco el contexto que el abogado Osman Aguilar mencionó, es decir, el hartazgo contra la corrupción, el papel de gobiernos anteriores, la inactividad del Ministerio Público, pero no podemos desconocer tampoco que la Maxi sí dejó un legado positivo en el país, es decir, fue poco tiempo, pero el logro que muy pocas veces se le reconoce a la Maxi fue visibilizar la corrupción, algo que en el país no se había dado por lo menos al más alto nivel. Y eso tuvo repercusiones a día de hoy. En gran parte de los resultados electorales que hemos tenido es precisamente porque se visibilizó. Y muchos de los obstáculos que enfrentó son por la naturaleza del Estado de Honduras y las dificultades que las instituciones siguen enfrentando. En ese sentido, creo que cuando ya podamos profundizar un poco más en el texto de tanto la propuesta de Naciones Unidas como la respuesta del gobierno de Honduras, vemos que los retos que hay en este momento es el alcance de ese mecanismo de colaboración activa. Yo creo, Renato, que si uno analiza con detenimiento la respuesta del Estado de Honduras, lo que vemos todavía es un poco de reserva con el concepto de soberanía y los alcances que la misión puede tener.
yo coincido con el abogado Osman Aguilar, es positivo que se dé a conocer el acuerdo porque eso es una manifestación de voluntad política, pero sí creo que el gobierno de Honduras va a tener que reconocer que tiene que ceder un poco más la toma de decisiones conjuntamente, no cederla absolutamente, sino conjuntamente con las Naciones Unidas, porque Naciones Unidas no va a improvisar. Ya tiene la experiencia de Guatemala, incluso en Honduras también tiene experiencias como la del diálogo político que también coordinó hace un par de años. Entonces, el hecho de que la propuesta se divide en dos fases es fundamental, porque si no se generan las condiciones para que la primera fase se materialice, y vemos que uno de los cambios que se da en la respuesta del gobierno de Honduras es eso, es decir, en la propuesta que presenta Naciones Unidas dice que se tienen que generar las condiciones de la primera fase como requisito sin el cual no se puede avanzar en la fase 2 que inicia con la ratificación del acuerdo. Entonces creo que allí es donde el Estado, cuando responde y en el seguimiento de las negociaciones, tiene que tener esa sapiencia para poder llegar a un punto en común con Naciones Unidas y no solo el gobierno, porque hay una realidad, para generar las condiciones se requiere revertir gran parte de los decretos que siguen en vigor y ahí vamos a ver la voluntad política del resto de partidos políticos, pero en lo que concierne al acuerdo yo sí creo que cuando se reciba una réplica de Naciones Unidas el Estado sí va a tener que ceder un poco más, pero en un primer momento creo que es bueno que avance el proceso, ¿no? Muchas gracias, don Rafael Jerez. Qué bueno también escuchar a continuación la opinión del exfiscal de la Constitución del Ministerio Público, el abogado René Adán Tomé, que también ha leído ya la respuesta del gobierno hondureño, que es esta. Pueden ver. Memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República de Honduras. Contiene varios puntos. Son 8, 9, 17 numerales que responden a lo enviado, al documento enviado por la ONU. ¿Qué valoraciones tiene usted de la respuesta del gobierno? ¿Debe inspirarnos confianza que hay plena voluntad política para que se instale una poderosa Sisi en Honduras? Abogado Tomé. Muchas gracias, Renato, y saludos a los panelistas. Es importante cuando vamos a hablar de este mecanismo de Naciones Unidas, que es similar o parecido con el mecanismo de la OEA que ya estuvo aquí en Honduras, denominado la MAXI, que los resultados, como ya dijo el abogado Jerez, fue uno de ellos hacer visible la corrupción. ¿Por qué? Obviamente la corrupción es algo que trabaja en la oscuridad, bajo la mesa y tras las cortinas. Entonces eso el pueblo, la ciudadanía no se entera exactamente qué es lo que está pasando. Pero hoy con este otro mecanismo, que ya hay una experiencia de Naciones Unidas en Guatemala, es importante lo que se quiere en Honduras. Hoy no hubo un movimiento de las antorchas que hicieran presión al gobierno. Hoy el gobierno lo anunció desde antes, que iba por este mecanismo. Pero para lograr que este mecanismo funcione, tenemos que estar conscientes del problema que hay en Honduras. En Honduras no es un problema solo del Poder Ejecutivo en la administración anterior. El problema en Honduras va más allá. El problema en Honduras tiene que ver con los operadores de justicia. Y ese mecanismo tiene que venir a trabajar con los operadores de justicia. Entonces, ¿cómo este mecanismo va a dar resultados si va a trabajar con los mismos corruptos? ¿Cómo este mecanismo va a poder funcionar si los operadores de justicia, digamos, el Ministerio Público y el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia han estado encubriendo, han estado protegiendo a los corruptos? Entonces, es importante tener conciencia de qué es lo que está pasando. Ya tenemos un circuito anticorrupción de jueces. Correcto, pero no es suficiente. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Se menciona, o se ha insinuado mucho, de que este mecanismo debería de tener la posibilidad de poder ejercer la acción penal. Y esa posibilidad ya el doctor Orellana lo mencionó en una entrevista, que pasa por reforma a la Constitución de la República, y eso no está planteado en este momento. Entonces, si en el mecanismo, en el convenio se establece eso, para aprobar ese convenio en el Congreso Nacional, habría que seguir un procedimiento especial que se sigue para la reforma de la Constitución,
que implica sesiones ordinarias del Congreso, implica mayoría calificada de 86 votos de igual número de diputados y también una ratificación de la siguiente legislatura. Entonces, ese procedimiento para lograr que la CICI pueda tener esa posibilidad de la acción penal pública está muy lejana, no es algo de inmediato. No es que sea imposible, pero no es algo que puede ocurrir tan rápido. Aparte que simultáneamente se tendría que reformar la Constitución de la República, pero todavía va más allá. ¿Por qué? Esa reforma pasa por esa mayoría calificada en el Congreso, y el Congreso tiene ese gran problema. Alcanzar esa mayoría calificada no es así nomás. ¿Qué es lo que está pasando? Tuvimos un gobierno usurpador por 4 años, un gobierno continuista, presidido por Juan Orlando Hernández Alvarado. Durante los 4 años la ciudadanía no lo pudo sacar del poder, a pesar de que hay mecanismos en la Constitución que le daban la posibilidad al pueblo para poderlo sacar. Está el derecho a la insurrección, que los partidos políticos decidieron ir mejor a elecciones y no utilizar el derecho constitucional a la insurrección. Pero ¿qué es lo que pasó? Tenemos en el Ministerio Público un fiscal general y un fiscal general adjunto que están electos inconstitucionalmente, que ellos apoyaron directamente la reelección del gobierno usurpador, apoyaron al gobierno continuista, lo que de acuerdo al artículo 239 le dice que deben de cesar inmediatamente del ejercicio de sus cargos. Pero la cúpula de las Fuerzas Armadas que estuvieron anteriormente, ellos más bien apoyaban la reelección, ellos apoyaban el gobierno usurpador, apoyaban el gobierno continuista. Entonces, el fiscal general actual, que es un traidor a la patria, que es un corrupto, Óscar Fernando Chinchilla, él está apoyando la corrupción. Si vemos cómo el narcotráfico ha alcanzado todos los niveles del gobierno, y en Estados Unidos hay juicios, y el Ministerio Público no tiene ninguna denuncia en trámite contra esas personas que están procesadas en Estados Unidos. Entonces, la CICIG, con ese fiscal general, no va a poder actuar. Con los 15 magistrados que están en la Corte Suprema de Justicia tampoco va a poder trabajar, porque ellos apoyan los diputados que están en todos los casos que sacó la Maxi, como por ejemplo la red de diputados, el caso Pandora, Planeta Verde, el pacto de impunidad, etcétera, etcétera. Los diputados fueron los que determinaron que la Maxi no continuara en el país. Entonces, si no arreglamos esos problemas, la CICIG no va a poder hacer lo que se espera. Y se está generando una expectativa que no se va a lograr. Y es importante hablarle claro al pueblo, porque ya la corrupción ha rebasado. Si solo mencionamos los 4 presupuestos del gobierno usurpador, del 2018, 2019, 2020 y 2021, la suma de esos 4 presupuestos, que todo eso es malversación de caudales públicos, eso suma 1 billón de lempiras que se tienen que recuperar para el pueblo hondureño. Cada presupuesto de esos años era alrededor de 250.000 millones de lempiras. Eso hay que recuperarlo, y hasta el momento no se ha dicho nada, y con eso podemos resolver los problemas del país, no con préstamos ni con endeudamiento. Pero entonces la expectativa por eso es con la CICIG, que con ella vamos a resolver estos problemas, pero no es así. Si no resolvemos el problema del Ministerio Público, si no resolvemos el problema de la Corte Suprema de Justicia, si no resolvemos el problema del Tribunal Superior de Cuentas, porque estas 3 instituciones apoyaron directamente el gobierno usurpador. Por lo tanto, ellos tienen que cesar de inmediato en el ejercicio de sus cargos de conformidad con el artículo 239 de la Constitución, que la Sala de lo Constitucional intentó declararlo inaplicable, pero ya se ha demostrado en todo el mundo, en diferentes instituciones y organizaciones internacionales, que esa sentencia es ilegal y que no se puede aplicar. Por lo tanto, con relación a este mecanismo, no va a haber posibilidad de aplicarlo mientras no resolvamos ese problema en el país. Bueno, pero es que estamos en eso, es decir, ya estamos en el proceso de cambiar la Corte Suprema de Justicia.
Ya el 1 de septiembre se instala la Junta Nominadora. Ya en enero del otro año, si nadie altera el proceso, vamos a cambiar a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya el próximo año viene la sustitución también del fiscal general. Del fiscal general y el fiscal adjunto. Esos son los procesos que el mismo gobierno está apoyando. Sí, el problema con eso, Renato, es que la misma Corte Suprema de Justicia, es decir, los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia participan en la comisión nominadora. Ellos participan ahí como también la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. Y ellos son parte del gobierno usurpador, entonces van a contaminar las nuevas autoridades. Pero de todas maneras, ese mecanismo, para que fructifique, en el Congreso tienen que haber 86 votos de 86 diputados. Y esos, hasta el momento, el Partido Nacional ha dicho que si no se regulariza la elección de la Junta Directiva, ellos no van a apoyar esa elección. Y ellos tienen una especie de derecho al veto. Si los 44 o 43 diputados del Partido Nacional no participan en la elección, no hay elección. Y si no hay elección, las autoridades que están continúan indefinidamente hasta que haya un acuerdo en el Congreso. Lo que significa que para el Partido Nacional lo que más le conviene es que no haya elección, porque continúan en el control del Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia. Pero igual en el Ministerio Público, si no hay elección, porque son 86 votos, continúa Chinchilla por otro periodo más indefinidamente. Y lo mismo pasa con el Tribunal Superior de Cuentas, que también el otro año toca la elección el 7 de diciembre. Es decir, el próximo año hay 3 elecciones importantes que se necesitan 86 votos. El Partido Nacional sabe que sin un diputado de ellos no hay elección. Y la Constitución dice que las autoridades, mientras no se elijan sus sustitutos, ellos van a continuar indefinidamente. Bueno, como lo ven, el abogado René Adán Tomé tiene muchas reservas del panorama político hondureño para los próximos meses. Pero la situación, debemos tener la esperanza, abogado, que al final hará un buen trabajo la Junta Nominadora, que va a seleccionar al menos a 45 buenos abogados notarios, que yo sé que usted sabe que los hay en el país. Si es que se autoproponen muchos, ojalá que hayan bastantes autopropuestas que reúnan los requisitos para que escoja bien la Junta Nominadora, y luego, como dijo Mundo Orellana, llegan los 45 al Congreso y allá los partidos políticos se los van a repartir. Por eso queremos que sea una buena lista que envíe la Junta Nominadora. Sí, pero fíjese, Renato, que creo que esta discusión que se está teniendo ahora es muy relevante, porque si recordamos en el año 2018, recuerde aquella sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia con relación a la Maxi, en la que después de que ya había iniciado su funcionamiento y había avanzado en establecer el mecanismo colaborativo con el Ministerio Público, la sentencia de la Corte delimitó de alguna manera la actividad de la misión, y recuerdo muy bien un documento que después produjo Ana María Calderón, que se convirtió en un momento en la vocera de la Maxi, en la que explicó que después de la emisión de esa sentencia, varias instituciones de alguna manera tuvieron reserva con la misión. Entonces, por eso es importante tener en cuenta uno de los requisitos que principalmente incluyó Naciones Unidas en el documento, que fue acompañar el proceso, la aplicación de la Ley de Funcionamiento de la Junta Nominadora, porque claro, corremos el riesgo de que, dependiendo de cómo quede integrada la Corte Suprema de Justicia, nuevamente se dé una acción de inconstitucionalidad, como también se produjeron esos esfuerzos en su momento con la CICIG, y el convenio no se vea tan en riesgo desde el Ejecutivo, porque de alguna manera el panorama inició precisamente por esa manifestación del gobierno de traer una misión o una comisión en este caso, sino por la integración de la Corte Suprema de Justicia y los riesgos que eso puede tener para la interpretación constitucional que se dé al acuerdo que suscriba Honduras y Naciones Unidas. Bueno, miren, la primera parte del programa tengo que terminarla aquí para ir a la pausa comercial. Yo quiero que, y ya me lo han respondido ustedes, que me comenten la percepción que tienen de esta respuesta del gobierno. El abogado Osman Aguilar dice, yo estoy optimista, dice.
Lo mismo me ha dicho Rafael Jerez. Creo que es optimismo en un primer momento. Primer paso. En un primer buen momento, paso. Renato. Creo que, como le digo, el Estado va a tener que ceder un poco en la toma de decisiones de cómo se le dé forma al convenio. En un primer momento creo que es bueno que hay cosas que el gobierno reconoce, pero hay otras en las que creo que sí va a tener que ceder un poco más las decisiones que Naciones Unidas va a tener que tomar también. Y sobre esos puntitos yo quiero debatir. Perfecto. Después de la pausa. El abogado lo acaban de escuchar y él plantea un asunto cuando venga la elección de la Corte Suprema. Yo creo que el asunto no va a venir, el problema no va a venir por donde lo plantea el abogado, es cierto, para elegir a los próximos magistrados se requiere mayoría calificada. Y el Partido Nacional, pues, condiciona muchas cosas y uno no sabe el desenlace de eso en enero. Mire, si llegado el día que fija la Constitución para elegir a los futuros magistrados, por las razones que usted enumeró, u otras, no los elegimos, hay una reforma en la ley interna del Congreso que dicen que deben quedarse como magistrados los que están actualmente. Pero en el Partido Libertad y Refundación y en su coordinador afirman que lo que prima es la Constitución, que dice que en tal fecha deben estar electos los magistrados. ¿Cuál reforma de la ley orgánica? Eso es secundario. La Constitución está por sobre esa ley orgánica del Congreso. Entonces, según la visión del Partido Libertad, si no se elige a los 15 magistrados el día que dice la Constitución, se rompe el orden constitucional. Ese es el puntito que nos preocupa. ¿Cómo va a ser el desenlace de esta elección? Ese es el puntito clave del asunto, pero ese es otro tema, que no es el tema que estamos analizando. Bien, entonces, ¿qué les parece si después de la pausa profundizamos un poquito más sobre esta, yo digo, supuesta condición de la ONU, que si no tiene la CICI, la acción penal, si no la comparte con el Ministerio Público, no viene. Yo parto de lo que un influyente diputado del Congreso Nacional hace algunos días me dijo. Estuve en una reunión y hay una condición sine qua non, me dice. Si no hay CICI que pueda ejercer la acción penal, no vienen. Porque no están convencidos cómo será el próximo fiscal. Si será un fiscal al servicio del gobierno. Eso le preocupa a la Organización de las Naciones Unidas. Así que yo creo que vale la pena que lo analicemos inmediatamente después de estos consejos comerciales. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Alerta amarilla para Santa Bárbara y verde para otros 7 departamentos por lluvias. Ayer estaban incomunicadas 7 aldeas de Gualala. Ha llovido fuerte. Ha llovido más que en los fenómenos climáticos presentados en los últimos años, que fueron fuertes. Presidente argentino afirma que Cristina Fernández no cometió ningún delito. Sector patronal y obrero rechazan posible rompimiento de los techos de cotización del IS. María Savillón y Joel Almendares, representantes de centrales obreras en la Junta Nominadora. Son algunos de los titulares que a esta hora tiene tunota.com. Si usted quiere conocer el contenido, pues entre a Tu Nota para leer completamente las noticias. Por cortesía de Banco de Occidente, préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. A propósito, que estaba leyendo ese titular de Tu Nota sobre Argentina. Voy a complementar, no lo de Argentina, sino que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, estuvo en Colombia. Y viene la presentadora, la moderadora
de Casa de Gobierno del Palacio de Nariño en Bogotá, presenta al presidente de Colombia, luego presenta a Pedro Sánchez y dice: el presidente de la República de España. Se pegó una carcajada a Pedro Sánchez, que yo quiero que no se la pegue en Honduras. Y ahí en Casa de Gobierno sale alguien con ignorancia y lo presenta como lo presentó allá una colombiana, diciendo el presidente de la República de España. Se carcajeó el hombre. Es el presidente del gobierno de España. Así se le debe presentar. Eso fue ayer. Miren ustedes, algunos periódicos españoles. Dice, se rió Pedro Sánchez cuando lo presentaron como el presidente de la República de España. Y luego Petro decía y repetía constantemente presidente del gobierno de España para rectificar la metida de extremidades de la funcionaria colombiana. Así que Pedro Sánchez viene hoy en la noche. Va a estar buena parte de este viernes en Honduras. Cuidadito, ahí en Casa de Gobierno sale alguien diciendo: bienvenido presidente de la República de España. Es el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, me escribe aquí Yair López. Me dice Yair López: el derecho de acción, es decir, de presentar requerimientos fiscales, es un derecho para que se pueda acceder a los tribunales por parte del afectado. Y es la ley la encargada de regular las formas y por quienes puede ejercitarse dicho derecho. En materia penal y tratándose de los delitos de acción pública, que son los más graves, donde los intereses públicos se ven afectados, el ejercicio de la acción penal por disposición del artículo 232 constitucional, 25 y 92 del Código Procesal Penal corresponde al Ministerio Público. Si se desea que la Comisión Internacional ejercite de manera independiente al Ministerio Público la acción penal, debe producirse una reforma al artículo 232 constitucional y a la legislación procesal para que sea posible, que no iría en contra de ningún principio en caso de darse esa reforma, porque el derecho de acción es de configuración legal, y si las nuevas leyes reformadas lo permitieran, no habría problema. En el caso que la Comisión Internacional se constituya en un acusado adhesivo al Ministerio Público, lo único que se necesitaría es hacer una reforma legal al Código Procesal Penal para permitir esa participación como acusador de la Comisión. Pero ahí dependería de la iniciativa de ejercicio de la acción por el Ministerio Público. Una vez presentado el requerimiento fiscal, la Comisión Internacional se constituiría en acusador particular y actuaría con independencia procesal en el juicio, presentando sus propios argumentos, pruebas, independientemente del Ministerio Público. Perdón, esa es la salida que estaba planteando el doctor Mundo Orellana. No necesita reforma constitucional, pero sí reforma un Código Procesal Penal. Por supuesto, estos escenarios serían posibles en los delitos que las respectivas reformas señalen, que podrían ser delitos contra la administración pública y delitos conexos. Saludos. De acuerdo. Yair López. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en esa salida? Y por eso es que yo le decía a Renato que con optimismo yo veo este primer paso, porque una vez instalada esta comisión, una vez instalada este mecanismo, como lo llama este MOU, entonces en esa primera fase, que son de 6 meses, donde hará un diagnóstico y hará las recomendaciones para derogar, para cambiar, para reformar o para aprobar nuevas leyes, códigos o inclusive reformas constitucionales, es donde se puede amalgamar y donde se puede afianzar todos los instrumentos para que tenga éxito este mecanismo. Le repito, la Maxi tuvo mucho éxito en Honduras. En 4 años la Maxi se convirtió en el peor enemigo de la clase política corrupta, que es una parte de la clase política que está acostumbrado siempre a realizar estos actos de corrupción en una forma impune, y de una parte de la clase empresarial. Y no contaba con los instrumentos. Renato, mire, si hoy se instalara este mecanismo, ya de entrada lleva un poco más de ventaja que la que tenía la Maxi. Si usted recuerda, cuando funcionó la Maxi, estaba vigente la ley de secretos. Habían 26 instituciones del Estado que se cubrían con el manto de opacidad, amparadas en una ley de secretos, en una nefasta ley de secretos, y no daban ningún tipo de información. Hoy por hoy, este mecanismo
va a venir y no existe esa ley de secretos, ya puede tener acceso a la información de esas 26 instituciones que la Maxi no lo tuvo. Pero así también necesitamos otros mecanismos, otras leyes y otros instrumentos que debe aprobar el Congreso Nacional. La ley de colaboración eficaz es un instrumento valiosísimo para que este mecanismo pueda realizar en debida forma su trabajo. La ley de colaboración eficaz hace que el sistema de persecución deje de ir solo a los peces pequeños, como llamamos, que deje de ir solo a cacería menor y pueda dar con los altos mandos, con los grandes funcionarios, con los grandes empresarios, con los grandes capos. ¿Por qué? Porque a través de esa colaboración eficaz y a través de esos beneficios que se le puede dar al colaborador eficaz, se obtiene información para dar con estos jefes de estos grupos criminales y desarticularlo. Pero es una serie de instrumentos que necesita. No solo es de instalar la comisión, debe haber primero la voluntad política, que es lo que ha demostrado por lo menos el Poder Ejecutivo. La voluntad política de que venga. Ahora veremos la voluntad política que exista en el Poder Legislativo. Sí, porque quien le pide a la ONU que colabore con el Estado de Honduras para que se instale una CICI en el país es el gobierno. El gobierno. Y justamente el gobierno de la presidenta Castro. Exacto, es decir, el Poder Ejecutivo. Ella se lo pide personalmente. Exacto. Entonces, el Poder Ejecutivo no se puede comprometer desde un inicio a una reforma constitucional que, respetando la independencia de poderes, le corresponde al Congreso Nacional. ¿Qué pasaría si desde este primer paso el Ejecutivo dice, bueno, pero vamos a reformar la Constitución para que rompamos el monopolio de la persecución penal y no solo el Ministerio Público, sino que también este mecanismo pueda ser acusador? De entrada, usted necesita en el Congreso Nacional 86 votos, porque ese convenio internacional o ese convenio con la ONU lleva una reforma implícita constitucional, que es precisamente de la que estamos hablando. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Aplicar el mecanismo para la reforma constitucional, que dice que deben de ser 86 votos, es decir, mayoría calificada, y ratificada en una segunda legislatura. Lo que atrasaría la instalación. Atrasaría la instalación. Por eso yo digo, soy optimista, que se instale, que haga su diagnóstico, y ya demostró el Poder Ejecutivo la voluntad política, después de ese diagnóstico, que remita las reformas a los códigos, abrogación al código, que para mí se debe abrogar el Código Penal, porque el Código Penal actual es un Código Penal de la impunidad, y con esas reformas que recomiende a la Constitución, a los códigos, a las leyes, entonces la pelota está en la cancha del Congreso Nacional, y ahí vamos a ver si existe voluntad en el Congreso Nacional o no. Ahí yo tengo mi reserva, porque en enero del año 2020, 76 diputados votaron para que se fuera la Maxi. Y de esos 76, no menos de 50 todavía están en el Congreso, Renato. Entonces, yo creo que el principal obstáculo, perdón, una vez instalada dentro de la clase política, será el Congreso Nacional. Y nosotros lo identificamos desde el año 2016. Por eso, un grupo de compañeros diputados en aquel momento de diferentes bancadas fundamos en el Congreso Nacional lo que fue el Frente de Apoyo a la Maxi. Usted recuerda. Yo creo que este nuevo mecanismo, si se le llama así, sí, deberían también los diputados comprometidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el Congreso Nacional hacer lo propio, tener un frente legislativo multipartidario de apoyo a este nuevo mecanismo, que le hará mucha falta ese apoyo en el Congreso Nacional, porque ahí es donde está representada la mayor parte de la clase política de Honduras. La opinión de Rafael Jerez y René Adán Tomé siempre sobre este mismo punto después de estos consejos comerciales. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. En Banco Azteca cumplimos 15 años en Honduras y lo celebramos a lo grande. Al adquirir cualquiera de nuestros productos y servicios, participas en el sorteo de increíbles premios. Una camioneta 2022, motocicletas Itálica y sets para amueblar tu casa. Celebra y gana con nosotros. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Para usted que piensa en grande, que planifica en grande,
que invierte en grande. Para usted que es perseverante, innovador, comprometido y que hace una labor gigante para el desarrollo del país. Encuentre todos los productos financieros que se adaptan a sus necesidades con trámites ágiles y servicios personalizados para darle un empuje a sus logros. Confíe su negocio en el banco que apoya al pequeño de hoy para hacer el grande del mañana. Banco de Occidente. La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Valmoral, presenta El Valor del Mes. La persona que verdaderamente tiene carácter no ve obstáculos, sino retos. Domina sus impulsos para ser dueño de su voluntad. Conserva amistades y relaciones por los valores que transmite. Encuentra alegría en lo que hace, sin conformarse con ser feliz a través de los placeres pasajeros. Para crecer en este valor, te sugerimos aprender a escuchar a los demás, pedir perdón si ofendimos a alguien o cumplir con las promesas y compromisos que hemos hecho. Valmoral, el principio de muchas cosas buenas. Forma parte de ellas. Para nosotros, la palabra sábado es sinónimo de entretenimiento. Porque a las 11 de la mañana tenemos tu receta perfecta para que disfrutes de tu fin de semana. Seguimos a las 12 del mediodía con la cantidad de risas que te harán gozar y relajarte a lo grande. Y a las 2 de la tarde continuarás bailando, divirtiéndote y ganando muchos premios. Porque vamos por ti, Honduras. Sin nosotros no hay sábado feliz. A las 4 de la tarde te presentamos las películas más taquilleras y premiadas que te hacen vibrar de emoción en Cine de la Tarde. Revivimos a las 6 de la tarde las aventuras del carismático e inolvidable Mario Moreno Cantinflas. Te garantizamos que a las 8 de la noche no pararás de reír con las ocurrencias de los del Cuarto. Y cerramos con broche de oro con la acción de uno de los hombres más buscados y peligrosos del mundo, en El Chapo. Tenemos lo mejor de lo mejor en entretenimiento para ti. Somos tu gran compañía. Somos Canal 5, el líder en entretenimiento. Como yo soy optimista, yo pensé francamente que a esta altura del año ya tendríamos instalada la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICI, o como se le llame. Uno dice CICI, pero no es oficialmente el nombre que haya sido ya consensuado por el gobierno y Naciones Unidas. Pero por lo que veo, esto se va a tardar un poco más. Aquí el abogado Osman Aguilar decía, ojalá que se instale eso antes de la próxima Corte Suprema de Justicia. Pero le decía a René Adán Tomé, no creo que no hay tiempo. Decía Lester Ramírez antenoche en el noticiero TN5, leyendo esto, dice, yo creo que la CICI se va a venir instalando en Honduras como en el 2025, dice, por aquello de la reforma, en todo caso si aceptara el Estado de Honduras para romper el monopolio de la acción penal. Ahora miren, ya le doy pase, abogado Tomé. Quiero agarrar el toro por los cuernos. Rafael Jerez dijo hace algunos minutos que él percibe que la respuesta del gobierno limita las condiciones, no podemos llamarle condiciones, los planteamientos del memorándum que envió la Organización de las Naciones Unidas. ¿Lo reiteras públicamente? Sí, lo reitero, y si me permite desarrollo un poco el porqué, ¿no? Cuando se plantean las propuestas de Naciones Unidas en dos fases, dice que se tienen que llevar a cabo las recomendaciones de la primera fase, que entre otras cosas son reformas o derogación de decretos, para que se avance a la segunda, que es la ratificación del acuerdo bilateral. En esta segunda fase está la inclusión de la definición de los funcionarios nacionales e internacionales que van a participar en el esfuerzo de la comisión, en este caso, como usted dice, preliminarmente puede ser la CICI, pero la respuesta del gobierno de Honduras es que, por ejemplo, la definición de los funcionarios va a cargo del Estado de Honduras. El punto número 8, miren lo que está diciendo Rafael Jerez, y ya vamos a leer el punto número 8. El punto número 8, entre otras cosas, dice que una vez que se avanza a la segunda etapa de las negociaciones, el Estado es el que decide qué funcionarios
nacionales e internacionales integran la iniciativa y se menciona otras cosas como la localización, se habla también el tema de los recursos. Entonces, si nosotros comparamos esto con la experiencia de Guatemala, es muy difícil que Naciones Unidas vaya a aceptarlo, ¿no? Porque en el acuerdo que se suscribió con Guatemala, de entrada se menciona que es Naciones Unidas que designa a estos funcionarios, y al final, Renato, yo creo que, claro, además de generar las condiciones, esa segunda parte es vital porque la independencia de los funcionarios es lo que se tiene que garantizar para que la comisión funcione más allá de lo que podemos debatir en un momento, el monopolio de la acción penal, el querellante adhesivo, que son figuras que sí creo que se tienen que abordar con más delicadeza, pero ahí es donde yo creo que el gobierno al momento de que reciba una réplica de Naciones Unidas tiene que ceder un poco más de terreno. La fase 2, solo lo leo, ratificando lo que tú estás diciendo, la fase 2 procedería en pasos, incluyendo la definición clara y precisa de las funciones, acciones y resultados esperados del mecanismo internacional, la identificación y el nombramiento de parte del Estado de los funcionarios nacionales e internacionales que integrarían el mismo. O sea, el gobierno le está diciendo, si vamos a integrar, sí, nosotros le debemos dar el visto bueno a cualquier funcionario nacional e internacional que integre este mecanismo. Así es, y si usted me permite leer el punto número 8 que presentó Naciones Unidas para ver la diferencia, dice, punto número 8, los participantes entienden que la segunda fase empieza con la ratificación del acuerdo bilateral negociado entre Naciones Unidas y el gobierno. La fase 2 procedería en pasos, incluyendo la identificación de los funcionarios que integrarían el mecanismo internacional, su proceso de designación, la localización de las oficinas del mecanismo y la conclusión de los acuerdos necesarios. Entonces, el contraste entre esto que habla de los participantes, que ahí es una designación conjunta, con la respuesta del Estado, entonces ahí se ve un poco más la delimitación que yo pienso que que es sano que lo reconsideren, ¿no? Porque si se busca un poco la independencia de la Comisión a la par del trabajo colaborativo que tiene que hacer con el Ministerio Público, sin duda tiene que generar confianza. ¿Quiénes van a ser los funcionarios internacionales? Recordemos el papel que jugó Juan Jiménez Mayor, que sí fue percibido como una persona que actuó con un grado de independencia y que precisamente tuvo incluso conflictos con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en el ejercicio de esa independencia. Entonces, detalles así, Renato, creo que son los que hay que leer en el contraste de lo que propuso Naciones Unidas y el gobierno y también de lo que podemos esperar de Naciones Unidas, que yo sí pienso que tiene que participar en esa designación porque al final recordemos que es un mecanismo que ellos van a auspiciar. Naciones Unidas no va a enviar un equipo, una misión a expensas de solamente lo que el Estado establece. Y yo creo que aquí tenemos que ser también un poco más analíticos en el concepto de soberanía, es decir, el Estado sin duda es a través de sus poderes constituidos en quien reside la soberanía, pero es en ejercicio de esa soberanía que se accede a este acuerdo con Naciones Unidas. Entonces, es el Estado en el ejercicio de esa soberanía el que puede determinar la participación de Naciones Unidas y al final satisfacer esas expectativas que en parte las reacciones que usted leyó al inicio se dan precisamente para que Naciones Unidas participe en ese proceso de designación y se generan las condiciones para que la Comisión actúe. Si quiere después ahondamos un poco más en lo que usted menciona de la acción penal, porque yo sí creo que el Ministerio Público la tiene que tener, pero el monopolio del ejercicio de la acción penal, pero ahí podemos abordar el tema del Código Procesal Penal para plantear reformas, ya sea la figura de acusador privado o querellante adhesivo, que en este momento no existe, pero es importante no olvidarnos de la UFERCO. En todo el debate hemos mencionado la UFERCO y creo que no podemos visibilizar o ver hacia el futuro un mecanismo anticorrupción en el que el Ministerio Público no se vea fortalecido. Yo estoy de acuerdo que la Comisión tiene que tener la capacidad de trabajar con el Ministerio Público y que esa independencia se garantice a ese mecanismo colaborativo, pero tenemos que ver al futuro. Yo coincido con lo que dijo ayer el doctor Edmundo Orellana, de que plantear una reforma constitucional, la complicación que puede generar es trastocar un poco esas bases constitucionales del Estado para algo que es transitorio. Y entonces ahí es donde creo que tenemos que cuidar al Ministerio Público con los procesos de selección que ustedes mencionaron, que van a ser relevantes, ya lo demostró Naciones Unidas con lo que plantea con la Corte, pero fortalecer más el mecanismo colaborativo de Naciones Unidas. Entonces es un poco complicado, pero el equilibrio para mí va a ser importante porque al final la CICIG no va a estar
en Honduras para siempre. Y eso lo tenemos que tener claro ahora mismo que no está y lo débil que quedó la UFERCO después de que se fue. Entonces, ¿qué alternativa le debemos dar a Naciones Unidas si no estamos dispuestos a reformar la Constitución por muchos factores para romper el monopolio de la acción pública penal? Bueno, yo creo que ahí se debe valorar la reforma del Código Procesal Penal para ver, ya sea la figura de acusador privado o querellante adhesivo, pero que pueda trabajar de la mano, o sea, plegarse a la actividad del Ministerio Público. El querellante adhesivo, en el caso de Guatemala, lo que plantea es que puede promover la acción penal o adherirse a la que ya promueve el Ministerio Público. Yo creo que si se adhiere a la que promueve el Ministerio Público, que eso no fue lo que se le permitió a la Maxi, de esa manera se puede generar un poco más de presión si se ve que el Ministerio Público no quiere actuar. Pero yo sí creo, Renato, y yo entiendo las controversias que eso genera, porque uno en este momento no hay confianza en el Ministerio Público y hay razones para eso. Pero si se da ese equilibrio en el querellante adhesivo, que se tendrá que incluir nuevamente en el Código Procesal Penal, se genera el fortalecimiento de la institución, pero también se le presiona para que actúe. Obviamente esto pasaría por una reforma para incluir la figura y, como dijo el abogado Yair López, enlistar los delitos en los que podría presentarse esta actividad, ¿no? Solo permítanme, quiero que intervenga también el abogado René Adán Tomé. Yo creo que este puntito de el acusador privado y el querellante adhesivo lo vamos a ampliar ya en unos minutos, pero quiero plantear o resaltar para el debate lo que estaba diciendo Osman Aguilar, que él cree que el principal obstáculo para instalarse la CICI en Honduras no va a estar en el Ejecutivo. Tú dices el Ejecutivo debe ceder en algún momento, sino que va a estar en el Congreso Nacional. Y Adán Tomé va más allá, no solo cree que es el Congreso Nacional el problema, sino que es el Ministerio Público, sino que es la Corte Suprema de Justicia. Pero quedémonos en este punto. ¿Por qué? ¿Por qué conspiraría contra la instalación de la CICI el Congreso Nacional de Honduras? Insisto en la pregunta, ¿por qué conspiraría contra la CICI o como se llame el Congreso Nacional? Después de la pausa, comienzo con René Adán Tomé y lo complementa Osman Aguilar. Ya volvemos con Frente a Frente Gran. Yo creo que esta va a ser la parte más caliente, el segmento más caliente del programa. Hace algunos minutos Osman Aguilar, que ha sido diputado, que conoce bien el funcionamiento, el comportamiento de los diputados, dijo, ya verán ustedes, que el principal problema para la instalación de este mecanismo, dice, no va a estar tanto en el Ejecutivo, sino ahí en el Congreso Nacional, por los intereses que ahí se juegan. Y además, me decía don René Adán Tomé, en casi todas esas acusaciones que hizo la Maxi, dice, siempre había un diputado de por medio. Bueno, viéndolo así, pareciera que el Congreso Nacional históricamente es un nido de pícaros, con excepciones, ¿verdad? Con excepciones, no todos, pero siempre hay un buen nido de pícaros en el Congreso Nacional. ¿Cree usted al final que el Congreso conspire contra la instalación de este mecanismo, abogado Tomé? Bueno, la experiencia está clara. La Maxi se fue porque el Congreso Nacional estableció mediante un informe, una investigación, que no se necesitaba la Maxi. El Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia, ratificó esa posición del Congreso y dijo que ya había experiencia suficiente en el país y que no se necesitaba un organismo internacional. Y el Poder Ejecutivo, obviamente apoyándose en estos otros dos poderes, hizo lo propio para que no se renovara ese convenio. Hoy, este convenio tiene que ir también al Congreso. Y si se intenta que este mecanismo tenga la posibilidad de accionar ante los órganos jurisdiccionales del Estado, independiente del Ministerio Público, los diputados tienen que participar en eso. Y obviamente que ellos se opusieron a la Maxi, porque todos los casos de la Maxi había alguien involucrado de ellos,
Entonces, en este caso, va a venir otra vez esa persecución, porque esos casos quedaron pendientes ahí, aparte de todo lo demás del gobierno usurpador que no se ha planteado todavía. Es decir, todos los juicios que hay contra el gobierno anterior solo son en Estados Unidos, en Honduras no hay ninguno. Entonces, el Congreso Nacional tendría que tomar esa decisión de reformar. Se plantea que el Código Procesal Penal, el problema de reformar solo el Código Procesal Penal para el querellante adhesivo. Para el querellante adhesivo es que tiene que depender siempre del Ministerio Público, y el Ministerio Público es el que garantiza la impunidad. Pero hay un mecanismo... Porque se constituye en acusador privado hasta que está presentado el requerimiento. Correcto, depende de esa acción del Ministerio Pero la Público. Presentación del requerimiento depende del fiscal general. Ahora, pero hubo una reforma. Correcto. Que la UFERCO puede presentar sin autorización requerimiento. La UFERCO tiene ese mecanismo, pero recordemos que quedó limitado. Hasta que termine el fiscal general. Correcto. Ya cuando elijan otro fiscal... Que probablemente en ese momento va a ser cuando ya esté funcionando este mecanismo de las Naciones Unidas. Entonces ya la UFERCO no va a tener esa independencia. Correcto. Entonces hay que calcular eso de tal manera que el querellante adhesivo o el acusador privado tendría esa limitante de depender del fiscal. Entonces, ¿por qué no proponemos que le quiten plazo a esa reforma? Que esa independencia de la UFERCO para presentar requerimientos sin autorización del fiscal valga inclusive cuando esté electo el próximo fiscal, porque le pusieron techo, que esa independencia solo sería mientras esté Óscar Fernando Chinchilla, que al terminar su mandato Óscar Fernando Chinchilla, de nuevo la UFERCO solo presentaría requerimientos si son autorizados por el fiscal general. Quitemos esa trampa, congresistas, y demuéstrennos que tienen voluntad realmente de combatir a la corrupción, porque aquí se duda de ustedes, de ese poder del Estado se duda, y se cree por algunos que va a conspirar contra la instalación de la CICI. Continuemos, por favor, sí, abogado. porque los resultados de la Maxi fue porque existía una unidad dentro del Ministerio Público, como era la UFECIC, que aunque dependía del Ministerio Público, pero la Maxi le daba un apoyo financiero, un apoyo técnico, incluso ellos participaban en los procesos, en los requerimientos, en las audiencias, ellos participaban, aunque la voz la llevaba siempre el fiscal. Entonces, la UFECIC tenía alguna independencia hasta que surgieron todos estos casos. En ese momento ya dijeron, no conviene la Maxi. Entonces, ahora la UFERCO tiene esa independencia directamente del fiscal general y del Congreso Nacional. Pero mientras no tenga el mecanismo internacional, la UFERCO está limitada porque no tiene financiamiento. Aún con las reformas que hicieron a favor de la UFERCO, no tiene financiamiento, no tiene capacidad de conocer todos los casos que ha planteado, por ejemplo, el CNA. Todos esos casos están ahí. De investigarlos, de investigarlos. Correcto. Entonces, ese es el problema que tiene la UFERCO. En este momento tiene independencia, pero al haber el cambio del fiscal general va a perder la independencia. Miren, y la UFERCO a través de Luis Javier Santos inclusive está pidiendo que deroguen esa ley de la amnistía. Luis Javier Santos, cuando Luis Javier Santos dijo hay que derogar eso, dije yo, hombre, ya todo el mundo cree que esa fue una ley de impunidad completamente, eso de la amnistía. Bueno, ese es otro tema. Hay otro, solo para rapidito, antes de que, aparte de la amnistía, y cuando hablamos del Poder Legislativo, una reforma que de alguna manera quedó relegada fue el de la inmunidad legislativa, ¿no? Que el alcance con el que se aprobó la inmunidad hace un par de años, en el periodo anterior, protege excesivamente a los diputados, porque en otros países la inmunidad se plantea por las opiniones que emiten en el ejercicio de su cargo, y entre otras aristas. Pero en el decreto que se aprobó, Renato, si no me equivoco fue en 2019, se abarca en todas las actuaciones que han realizado en el ejercicio de sus funciones legislativas e incluso desglosan. Eso también puede ser un obstáculo, aparte de los otros decretos que usted menciona, que Luis Javier Santos también ha expresado que se tienen que revisar, ¿no? Osman. Sí, yo le decía, Renato, que donde miraba el mayor obstáculo es en el Congreso, en el poder legislativo. Claro, porque es el órgano político por excelencia, es el primer poder del Estado, es quien legisla, quien tiene la potestad de cambiar leyes, códigos o reformar la Constitución. Y le repito el dato que les dije hace poco, 76 diputados del Congreso pasado, en enero del 2020, votaron a favor de un informe que recomendaba la salida de la Maxi de nuestro país.
De esos 76, la mayoría fueron reelectos. 50, dijo usted. Es decir, no menos de 50, no menos de están 50 en el Congreso Nacional. Cualquier decisión que involucre mayoría calificada, a 128 usted le resta 50, son 78. La mayoría calificada son 86. Si usted le pone al Congreso una decisión que involucre mayoría calificada para que funcione este mecanismo, tendrá menos posibilidades de que avance y que se haga una realidad. Yo por eso le decía, soy optimista, que manden, que se instale el mecanismo para reformar un código y que incluyamos la figura del querellante adhesivo en el Código Procesal. No se necesita mayoría calificada, se necesita mayoría simple. Muchas personas dicen, mayoría simple son 65 votos. Sí, 65 votos si están los 128 diputados. Si el quórum se abrió con 80 diputados, la mayoría simple en ese momento será 41 diputados. Y entonces se puede reformar el Código Procesal Penal para incluir la figura del querellante adhesivo, y es un gran primer paso. Porque a pesar de que no comienza el querellante adhesivo, no tiene la facultad de comenzar la acción penal, pero sí de darle seguimiento una vez incubada por el Ministerio Público y aportar prueba e investigación con cierta independencia. Pero ahí tiene razón René Adán Tomé, porque se convierte en acusador privado solo en los casos que presente el Ministerio Público. De acuerdo. Y cuando se le quite la independencia a la UFERCO en cuanto a no pedir la autorización al fiscal, y si nos viene un fiscal churuncuyo, politizado, al servicio del gobierno, va a decir la Maxi. Esa o la independencia ONU. de la UFESIC necesita mayoría simple. La cuestión es que la sometan a debate. Exacto, que se amplíen. Y puede ser una de las recomendaciones que dé en la primera fase este mecanismo. Sí. Puede ser una de las recomendaciones. Bueno, la UFESIC debería seguir teniendo esa independencia de presentar casos sin necesidad de la autorización del fiscal general. Y otra cosa más importante, que si la instalamos ya, esta comisión o este mecanismo, dependiendo cómo le vayan a llamar, ya estará presente, ya estará instalada y ya habrá dado su diagnóstico después de los 6 meses de la primera fase, cuando el Congreso vaya a escoger en septiembre del próximo año el fiscal general y el fiscal general adjunto. Entonces, por eso yo creo que es importante que ese primer paso se dé sin más demora. Si usted le mete mayoría calificada al Congreso Nacional, ahí sí creo que va a demorar mucho. Mire, entonces, que se apruebe, que se firme, que se comience con la figura del querellante adhesivo, reformando el Código Procesal Penal con simple mayoría en el Congreso Nacional, o también con la opinión de la Corte, ¿verdad? Porque las reformas a los códigos también se pide la opinión a la Corte Suprema de Justicia. Y si ponemos a prueba la bancada del Partido Nacional con esto de la mayoría calificada, porque ellos dicen que se quieren recomponer, que quieren limpiar al partido. Pero si el Partido Nacional es el principal enemigo que tuvo la Maxi. Durante 4 años el Partido Nacional estuvo saboteando el trabajo de la Maxi desde muchos ángulos. Ellos dicen que quieren limpiarse, que se quieren recomponer. Eso sería bueno para el país, sería bueno para ellos como institución política. Sin un voto del Partido Nacional no se llega a la mayoría calificada en el Congreso Nacional. Y el Partido Nacional, le repito, ha sido el principal enemigo del combate y de la lucha contra la impunidad y la corrupción en este país. Si es cierto ese arrepentimiento y ese deseo de redimirse, bueno, están a prueba entonces, podrían reivindicarse en este tema. Pausa comercial, volvemos porque hay puntitos claves. Me gusta el programa, me gusta la forma como se ha ido desarrollando el programa, porque son los puntos en los que puede haber más disensos entre la ONU y el gobierno de Honduras. Sí, miren que ya estamos claros, lo del puntito 8, ¿va? El Estado dice, nosotros vamos a seleccionar a los integrantes nacionales e internacionales del mecanismo. Pero muy bien que lo contrastó con lo que planteó la ONU, Rafael Jerez. Allá se piensa de otra manera, que es una decisión conjunta, no unilateral. Y vamos al puntito 5. Primero, la respuesta que dio el gobierno. Si tienes el puntito 5 de lo que planteó la ONU en el memorando de entendimiento, y luego yo leo el 5 de la respuesta gubernamental. Bueno, el punto número 5 de lo que plantea Naciones Unidas dice: el gobierno reconoce que la implementación de las conclusiones del equipo de expertos que será enviado durante la fase 1, que podrán incluir, mas no podrían estar limitadas a la necesidad de abrogar, derogar, reformar y aprobar ciertas leyes y determinados textos,
reglamentarios constituirá un requisito para que las Naciones Unidas prosigan con su involucramiento. Y la respuesta del gobierno a ese punto fue, el gobierno reconoce que la implementación de las conclusiones, es el punto 5 por favor, que aparezca en pantalla, el gobierno reconoce que la implementación de las conclusiones del equipo de expertos que será enviado durante la fase 1 podrá recomendar, y la ONU dice... Podrá incluir, o deberá incluir, ya le deberá digo, incluir. Pero que no podrán limitar. Incluir, mas no estar limitadas a la necesidad de abrogar, derogar, reformar y aprobar ciertas leyes, y creo que la última parte es importante, y determinados textos constituirá un requisito para que las Naciones Unidas prosigan con su involucramiento, ¿no? Sí, esos son los puntitos donde habrán disensos. Ahí habrán disensos. Y es lógico. Este organismo es el organismo mundial, creado después de la Segunda Guerra Mundial. No va a venir a quemarse aquí. No va a venir a arriesgar. Simplemente porque no hay voluntad. Por eso quieren primero ver las condiciones para instalarse en Honduras. Si no hay condiciones. Y por eso ellos mismos recomiendan una primera fase y una segunda fase. Dependiendo lo que hagan los tres poderes del Estado con las recomendaciones que surjan del diagnóstico de esta primera fase, es que sabremos si habrá o no una segunda fase donde ya estará instalada y en funciones esta comisión o este mecanismo. El punto 6, aquí sí me parece que hay voluntad plena, que no va a haber problemas, a menos que encuentres en el punto 6 alguna diferencia con el memorándum de entendimiento enviado por la ONU. Asimismo, sería necesario, dice el gobierno en la parte 6.6, después del estudio correspondiente, entre otras, la reforma del marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito, lavado de activos e incluyendo la abrogación del decreto 116-19 que limita las funciones al Ministerio Público, regulaciones normativas a la Comisión Nacional de Banca y Seguros y otras que permitan el levantamiento del secreto concerniente a la situación de lavado de activos, fideicomisos y reformas legales que aseguren la investigación y el procesamiento bajo responsabilidad del Ministerio Público. Yo creo que aquí hay amplia voluntad de hacer las reformas, abrogar, reformar lo que se quiera. No, y es positivo que se dé ese reconocimiento en ese artículo, ¿no? Porque algunas de estas reformas son precisamente las que ha planteado la UFERCO. Entonces, en ese sentido creo que ahí sí hay voluntad política en ese numeral y qué bueno que sea así, ¿no? Entonces, como usted dice, Renato, al final habrá que esperar la réplica de Naciones Unidas y esperemos que todo esto se siga dando de la forma en que lo han hecho hasta ahora, ¿no? Que el gobierno dio el paso para publicar la respuesta y que el seguimiento de las negociaciones se siga dando así también para que la ciudadanía pueda aportar. Al final, el hecho de que nosotros lo estemos analizando aquí y de que se hayan producido varias reacciones también se dan en medida porque se dieron a conocer en un primer momento. Bueno, ustedes, su programa fue uno de los que dio a conocer el planteamiento de Naciones Unidas y ahora la respuesta, así que eso es positivo, ¿no? Ahora vamos con un poquito de matiz político al tema. Quien plantea a la ONU la necesidad que el organismo colabore con el Estado de Honduras para instalar un mecanismo anticorrupción es el gobierno de la presidenta Castro. Que la ONU diga, no hay condiciones de que nosotros colaboremos con el Estado de Honduras. Por estas y estas razones pedimos esto y esto, y el Estado no lo facilitó. Ese es un golpe político para el gobierno de la presidenta Castro. Cuando Rafael Jerez dice, el gobierno, el Ejecutivo, debe ceder en esto, porque si no, la ONU dirá, no hay condiciones para ir. Cuando René Adán Tomé, cuando el abogado Osman Aguilar afirman, puede ser que el Congreso se convierta en el primer conspirador contra este mecanismo. Tengan mucho cuidado. Y ahí no solo la bancada del Libre, sino la bancada del Partido Nacional. Sí. La ONU dice, no hay condiciones en ese país. No solo va a salir golpeado políticamente el gobierno de la presidenta Castro, sino que la bancada nacionalista y otra bancada, si no colaboran a crear las condiciones que está pidiendo la Organización de las Naciones Unidas. Aquí van a salir salpicados un montón, porque la gente se preguntará, bueno, ¿y no nos prometieron un mecanismo anticorrupción? ¿Cómo es eso que ahora la ONU dice no vamos porque no crean las condiciones el Estado de Honduras? Y el Estado de Honduras, parte del Estado de Honduras son las instituciones públicas, los poderes del Estado. Así que tengan mucho cuidado, abogado Tomé, que tengan mucho cuidado.
yo sé que debemos tener el concepto soberanía, ¿no? Pero tampoco que nos hagan una mezcla de soberanía y miedo y que sea el miedo el que prime para que no le creen las condiciones que está pidiendo la ONU para venir a Honduras. Bueno, es importante tomar en cuenta que la ONU esté enterada de todo lo que está pasando acá. Obvio, es decir, lo que yo he planteado acá de lo que pasa en el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, en el Ministerio Público, en el Tribunal Superior de Cuentas, la ONU sabe. Y por eso hace esos planteamientos e impone esos requisitos. Claro, claro. Porque quiere dar resultados, no va a venir para no dar resultados. Sí. Y para dar resultados tiene que estar saneado eso. El problema es que si usted va a sanear eso, entonces va a atrapar la corrupción y la corrupción misma no lo va a permitir. Ese es el kit del asunto. La corrupción que ha estado en el Congreso Nacional se opone a esta situación, se opone y se va a seguir oponiendo de tal manera que ampliemos esa reforma que se hizo a la UFERCO para que dure más tiempo esa independencia, no va a ser fácil. Sí. Porque ellos tienen temor, o sea, los que están en el Congreso, que no solo es el Partido Nacional, obvio, está también el Partido Liberal. Hay un grupo muy grande que hace causa común con el Partido Nacional. Entonces, y las otras bancadas no son santos también, correcto, siempre hay leperios metidos. Entonces, sí, el punto es que si Naciones Unidas establece estos requisitos es porque si no se cumple eso, no se puede hacer el trabajo, no va a dar el resultado. Claro. Entonces, ahí la gente va a reclamar. Y no depende del gobierno, ese es el problema, que no depende del gobierno, sino del Congreso Nacional. Esos requisitos, la mayoría dependen del Congreso Nacional. Todas esas leyes que hay que derogar, que hay que reformar, esas elecciones, todo depende del Congreso. Sí, en estas condiciones, el gobierno dice sí, la bancada de Libre dice sí, la bancada liberal dice sí, pero hay bancada nacionalista que diga que no, termina de quemarse el Partido Nacional, termina de enterrarse el Partido Nacional. Es que yo creo que las condiciones están para que el gobierno y para que la oposición misma se dé cuenta que si la ONU dice no, ese país no nos quiere crear condiciones para ir, van a salir salpicados aquí partidos políticos oficiales y de oposición. Oficiales de oposición. Peor si es la oposición la que impide crearle las condiciones jurídicas a la ONU para venir a Honduras. Peor todavía. Y es que recordemos, como hablábamos en un principio, es una promesa de campaña del actual gobierno. Pero esa promesa de campaña obedece a una exigencia ciudadana que desde el año 2015 está pidiendo a gritos que a nuestro país nos acompañe un mecanismo o una comisión internacional como esta. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ciudadano y nuestra población, la opinión pública en general, no confía en nuestras instituciones. Tenemos un debilitamiento institucional y, ojo, ese es otro tema importante. Esta comisión debe acompañar el fortalecimiento institucional como lo venía haciendo la MASIC. Entonces, al hablar de que es una promesa de campaña que surge de una exigencia del pueblo hondureño, el gobierno de doña Xiomara está jugándose precisamente eso. Prestigio. El prestigio de cumplir con lo prometido en campaña. Por eso le digo que yo soy optimista y yo creo que sí se va a instalar el primer paso porque depende exclusivamente del Poder Ejecutivo. Prestigio y gobernanza. Prestigio y gobernanza. Prestigio y gobernanza. Sí. Prestigio y gobernanza. Sí. Que se le puede revertir. Se le puede revertir de no cumplir con las promesas. Una vez instalado el mecanismo, una vez hecho el diagnóstico, una vez dadas las recomendaciones, entonces la pelota estará en el Congreso Nacional. Y ahí es donde coincido con usted. La población, afortunadamente estamos en la era de las comunicaciones y hay medios de comunicación, valga la redundancia, muy responsables que dan a conocer este tipo de documentos, como en el caso se dio a conocer la propuesta de la ONU, la contrapropuesta del MOU que da el gobierno de la República, y tenemos estos espacios de debate. Por eso es importante que se sigan manteniendo estos espacios de debate, para que la población sepa qué diputados están a favor de combate y la lucha contra la corrupción y la impunidad, y qué diputados quieren que se mantenga
el status quo que surgió una vez, que retornó una vez yéndose la Maxi, para poder mantener siempre ese manto de impunidad a los actos de corrupción que realiza una parte de la clase política y una parte de la clase empresarial. Yo diría, más allá de que quieren mantener el status quo, no, que le tienen miedo que instancias o mecanismos como estos vengan, porque están hasta el tuétano y la coronilla de corrupción. Vamos a la pausa, comentarios finales inmediatamente después de ella con René Adán Tomé, Osman Aguilar y Rafael Jerez. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Empresarios, dicen gobierno, envía mensajes ambiguos sobre inversión y promueve invasiones. Juez ratifica prisión preventiva a exprocurador mexicano por caso Ayotzinapa. Estados Unidos dona a Honduras otro lote de más de 350,000 dosis de vacunas contra COVID-19. Ha donado 350,000 vacunas Pfizer. Señalan a ombudsman salvadoreño de minimizar abusos en régimen de excepción. Más de 6 fiscales del Ministerio Público han renunciado y unos 20 están en ese proceso. Brasil y Bélgica lideran ranking FIFA. Honduras se mantiene como octava de CONCACAF y Motagua ayer le ganó al Cibao de Puerto Rico, es verdad. Y Olimpia hoy juega con el Municipal de Guatemala, de Dominicana, el Cibao. Hoy hay un buen partido que es el de Olimpia Municipal. Ese era un clásico centroamericano allá en los años 70. Olimpia Municipal. ¿Empataron el primer partido? Sí, no gan sí, empataron. Empataron. Creo. Sí. Y hoy juegan en Tegucigalpa. Claro. Sí, va a ser un buen partido. Lamentablemente para mí es la hora en que juegan, compiten con el noticiero TN5, y no me gusta, porque reducen a la mitad la audiencia. Claro. Estos son los titulares de tunota.com por cortesía de Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El Partido Nacional está listo para apoyar la Sisi, pero es importante que se le adicione la parte de la justicia electoral. Estamos listos para apoyar, solo adicionar justicia electoral y eliminar pacto de impunidad. Es el mensaje que me envía el presidente del partido, David Chávez, que nos ha aceptado la llamada telefónica. David, ¿cómo está o cuál es la postura del Partido Nacional de cara a este proceso de instalación de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras? Buenos días. Muy buenos días, Renato, al pueblo hondureño, sus distinguidos panelistas que día a día informan con mucha seriedad a la población en frente a frente. Para aclarar primero, hoy gana el Olimpia, el mejor equipo de Honduras, de Centroamérica. Está bien, muy bien. Y en el tema que nos compete, yo creo que la lucha contra la corrupción no es de un partido, es de un pueblo, Renato. La lucha contra la corrupción no solo es de los nacionalistas, es de los que han gobernado, de los liberales, de los libres que antes fueron liberales. Es pareja la lucha contra la corrupción. En ese sentido, el Partido Nacional, todos sus diputados por unanimidad, están de acuerdo en instalar el mecanismo de la lucha contra la corrupción auspiciado por las Naciones Unidas, que la primera persona que lo planteó en el país fue Porfirio Lobo Sosa cuando fue presidente, y fue a las Naciones Unidas y una organización que era liderada por Jorge Omar Casco, Julieta Castellanos, la Sisi no aceptó, la ONU no aceptó instalar la Sisi en Honduras porque es una réplica de lo que pasó en Guatemala. Ahora bien, lo que tenemos que estar claro es si en efecto existe la voluntad de instalar una Sisi. Porque lo que he escuchado de los organismos internacionales es que el gobierno es quien está interesado en auspiciar la implementación, es decir, patrocinar, pagar la implementación de la instalación de la Sisi. Y los organismos internacionales no quieren que el gobierno
patrocine esto, sino que el gobierno de Estados Unidos y también la misma Organización de las Naciones Unidas está diciendo nosotros no queremos tener injerencia del gobierno, porque ellos den el dinero, van a hacer una justicia selectiva, es decir, este sí, este no, este sí, este no, es como aquella ruta que uno agarra, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. La justicia debe de ser pareja, Renato. Y yo creo que lo más importante es que la implementación de este organismo internacional de combate a la corrupción sea auspiciado con dineros externos para que no haya intromisión de la justicia del gobierno local. En ese sentido, el Partido Nacional apoya la implementación, pero es importante que en esto, porque la justicia debe ser pareja. ¿Para qué fue el pacto de impunidad, Renato? ¿Para qué fue el pacto de impunidad a sus distinguidos panelistas? Para condenarle delitos de corrupción a los que estaban en la administración del expresidente Zelaya. No fue nada más ni nada menos que para eso. Entonces, si queremos hablar de justicia correcta, empecemos derogando eso. Y lo otro más importante, Renato, la justicia electoral. Porque a todas luces aquí hay un olor y un olfato de que sí definitivamente se va a instalar una dictadura, al igual que los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y todos aquellos que tienen de ideología de izquierda. Tiene que el gobierno actual habla de dictadura, que los últimos 8 años del expresidente Hernández eran de una dictadura, pero fíjese que en el gobierno del presidente Hernández fue donde el Partido Libertad y Refundación tuvo sus representantes en organismos electorales. Es más, el Partido Nacional le dio el control institucional electoral a la oposición. Es decir, que tomaban las decisiones un liberal y un libre contra un nacionalista, siendo el Partido Nacional el partido de poder. Igual en el Tribunal Superior de Cuentas, igual en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Hubieron elecciones y democráticamente el Partido Nacional, su candidato, su máximo líder, Papi Alaorde, inmediatamente se reunió con la presidenta Xiomara Castro como un caballero de la democracia y la fue a visitar y aceptó. Lo mismo hizo su servidor con Jorge Aldana. Al día siguiente lo llamé, me reuní, acepté contundentemente la victoria de él. Pero eso es lo que hacen las personas demócratas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado el Partido Nacional? El país estuviera incendiado, Renato, porque las posiciones ideológicas son distintas. Hay partidos que desde su posición ideológica de izquierda quieren tomar el poder a la fuerza. Pero hoy en el tema que nos abate, que es un tema meramente de justicia, todo buen hondureño quiere justicia, y una justicia limpia. Don René Tomé fue fiscal de la Constitución, el abogado Aguilar también ha hecho una lucha, y no digamos el compañero que está ahí del COET, que para mí es una de las personas más brillantes que tiene en este momento el país por sus luchas, por sus posturas, que no tienen, es decir, un sesgo ideológico. Entonces, en ese sentido, el Partido Nacional apoyar, importante la derogación del pacto de impunidad, importante adicionar el tema de justicia electoral, pero más importante que este ente sea auspiciado por el gobierno de Estados Unidos y que no tenga intervención económicamente del gobierno de Honduras. Bien, hemos escuchado al presidente del Partido Nacional, David Chávez, con la postura oficial del partido en torno a este tema de la Sisi. Un televidente me dice, los gobiernos de Honduras por muchos años han sido hipócritas, porque cuando andan buscando fondos para mitigar la economía local, ahí hacen todo lo que los organismos internacionales exigen, y no dicen que eso es injerencia extranjera. Pero cuando se trata de hacer cosas que sí benefician al pueblo, como ser la Sisi, ahí sí es injerencia. Si somos tan independientes, entonces, que no sigan pidiendo dinero al extranjero, ni busquen patrocinio para todo. No, es que en algo dejemos de estar claros. Si la Sisi no llegara a Honduras, arguyendo que no creó condiciones el Estado de Honduras para auspiciar un mecanismo anticorrupción, es un duro golpe. Sí. Es un duro golpe. Un duro golpe para el gobierno, para todos los partidos políticos, un duro golpe, hasta para la gobernanza del mismo país. La pausa y luego los comentarios finales. Dice un televidente, buen día, si se consultara al pueblo en relación a darle los instrumentos necesarios a la comisión, los políticos se llevarían una gran sorpresa. Honduras está cansada de la corrupción. Lo que les digo,
si ese mecanismo no viene por culpa de nosotros, del Estado de Honduras, va a reaccionar muy mal el pueblo. Cuando digo muy mal, va a reaccionar con mucho coraje, porque no solo fue una promesa, es que lo que dice el televidente, el hondureño está harto de ver cómo 30.000 millones, 40.000 millones anualmente, 70.000 en los últimos 12 años, según el se pierden en los bolsillos de algunas personas. Comentarios finales, unos 30 segundos, por favor, abogado Tomé. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Usted decía, ¿qué pasaría si no se instala este mecanismo por causa de que el gobierno de Honduras no cumpla con esos requisitos? También nos hicimos esa pregunta cuando estaba la Maxi, que ¿será posible que no van a renovar el convenio? No, si ya la embajada americana ya dijo que tiene que continuar. Se atrevieron y lo hicieron, sí, lo cancelaron. Entonces la corrupción es tan profunda que para Honduras va a ser difícil poder combatir, aunque todos queremos ese combate, claro que sí, todos estamos de acuerdo con estos mecanismos para lograr adecentar el país, pero es difícil. Sí. Muchas gracias, abogado René Adán Tomé. ¿Tenemos una pausa pendiente? Ya no tenemos. Bueno, entonces le di poco tiempo, le hubiese dado un minuto al abogado Tomé. Osman Aguilar, comentario final, Osman. En primer lugar, agradecerle, Renato, la invitación a discutir este tan importante tema, la instalación de un mecanismo contra la corrupción y la impunidad en nuestro país, con el acompañamiento de los cooperantes de la ONU, es impostergable. Es una promesa de campaña del actual gobierno, es una exigencia que ya tiene 7 años de la ciudadanía, y además, si queremos bajar los índices de impunidad de nuestro país, es necesaria. 4 casos de cada 100 delitos cometidos, solo 4 en nuestro país llegan a una sentencia condenatoria. Y solo hay capacidad instalada para investigar 20 de esos 100 casos. Por lo tanto, es necesario y urgente bajar esos índices de impunidad, combatir frontalmente la corrupción. Y me siento complacido que este gobierno ya dio su primer paso y ya demostró la voluntad de cumplir esa promesa de campaña para que venga este mecanismo contra la corrupción y la impunidad. Pero también dependerá en gran medida de lo que decidan las bancadas, las diferentes bancadas en el Congreso Nacional. Muchos de los diputados que votaron para que se fuera la Maxi son reelectos y están todavía en ese Congreso Nacional. Pero nosotros como ciudadanos, ustedes como medios de comunicación, debemos de estar pendientes de cómo se desarrolla este tema y quiénes de la clase política de verdad están del lado del pueblo queriendo combatir la corrupción y la impunidad y quiénes más bien están por sabotear este mecanismo. Tengo unos 15 segundos. No, solo manifestar el compromiso de nosotros desde COEP para seguir contribuyendo a que estos esfuerzos se produzcan para fortalecer el sistema democrático y naturalmente a la inversión en el país. Muchas gracias, Renato. Gracias de nuevo a ustedes y a todos dentro y fuera de nuestra geografía nacional. Buenos días.